Inclinemos el rostro y vamos a aprovechar para orar. Señor Padre amado, Padre de misericordia, gracias Padre. Gracias Señor porque hoy estudiando tu palabra un poco antes de venir para acá me gozaba tanto en ella y veía cuán rica es para aconsejarnos, Señor, para guiar siempre nuestros pasos. Y no importa el tiempo cuando fue escrita, Señor, siempre es activa, siempre está viva, es vigente. Asimismo, Señor, pues espero que todos mis hermanos hoy, al escuchar esta pequeña disertación que vamos a tener esta noche, pues sencillamente en este estudio, pues puedan apropiarse de ella y ponerla por práctica en sus vidas. Te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Siéntense, hermanos, abran sus Biblias en la primera carta de Pedro, capítulo 3. Capítulo 3. Lo van encontrando a partir del versículo 8. Ok, ya lo tienen. Y dice así: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Amén. Bien, lo primero que quiero es que hagamos un poquito de retrospectiva. Vamos a ponernos en el ambiente cuando fue escrita esta primera carta de Pedro, alrededor del año 64. Él escribió a las iglesias, a los creyentes que estaban en Capadocia, en Asia Menor, etc. Y en esa carta, Pedro trata en los 2 primeros capítulos acerca del llamamiento de Dios que tiene cada uno de los creyentes para llevar una vida santa. Eso es lo primero que él les trata. Luego prosigue y dentro de lo que es ese llamamiento de llevar una vida santa, le dice la manera en que debemos comportarnos, primero, aquellas personas que son ciudadanos frente a sus autoridades. A eso es. Y usted como ciudadano, ¿verdad? Usted tiene que respetar a los que tienen una prominencia sobre usted, aquellos que son sus gobernadores, etc. O sea, quienes son nuestras autoridades, los deberes que tenemos con ellos. Muy bien. Luego trata acerca de los deberes de los criados, aquellos que están sujetos a servidumbre. O sea, que va de una condición social a otra condición, el ciudadano, el siervo o el esclavo. Después habla acerca de los deberes conyugales de las esposas creyentes y les dice que deben estar sujetas a su marido y que con el bien hacer de ellas puedan llamar, hacer cambiar el corazón de sus maridos, pero le dice cómo deben comportarse en cuanto a su relación con sus esposos. Y después nos está hablando a los deberes del esposo creyente y nos manda a vivir sabiamente con nuestras esposas. Y todos nosotros, tanto el ciudadano como el siervo, como la esposa, como el esposo, sujetos a Cristo. Ese llamamiento a vida santa, él lo va a reflejar en la forma en que debemos comportarnos y tener esa integración o esa interrelación de unos con los otros. Luego ahora en este capítulo 3, él nos va a dar ya no los deberes particulares de cada quien que está llamado a esta vida santa, sino los deberes generales. Por eso dice, y finalmente, como si fuera algún tipo de conclusión que estuviese llegando, entonces viene y enumera. Y ustedes están viendo que son deberes comunes, tanto a quién, tanto al ciudadano, como al siervo, como a la esposa, como al esclavo, al libre, al esposo, a todos nos es común.
sin importar entonces ni siquiera nuestro estatus, nuestro género o nuestra condición social. Tan solo en 5 versos vamos a ver ahora 9 rasgos o cualidades que deben poseer, que deben estar acompañando a cada cristiano y que deben definir la manera en que todos nosotros debemos relacionarnos con nuestros semejantes. Yo pienso además que estos 9 rasgos o cualidades, también podemos llamarle así, nos van a poder ayudar para que al final cada uno de nosotros haga una pequeña retroinspección o una reflexión personal, hacer un final examinador en cada uno de nosotros para probar nuestro crecimiento como seguidores humildes y obedientes de Cristo. O sea, si estas cosas que dice que debemos tener nosotros, pues si en verdad la tenemos, o si hay algún tipo de carestía de alguna de ellas, nos va a servir entonces para evaluarnos una vez que veamos el listado. Lo primero que nosotros vemos ahí, ¿qué es? Es que dice, sean todos de un mismo sentir. ¿Lo ven? En el mismo verso 8, así empieza. Sé todos de un mismo sentir. Que también se puede traducir como decir, sean todos de una misma actitud, sean todos cónsonos. O sea, en concordancia todos, con un mismo pensamiento, unánimes. Y esto no es muy difícil imaginárselo, porque dicen que cada cabeza es un mundo. Pero en la iglesia nada más hay una cabeza. Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, si verdaderamente Cristo es la cabeza de la iglesia, el pensamiento de Cristo es el que debe reinar en cada uno de nosotros. No que cada cabeza es un mundo. Eso es allá afuera, en el mundo. Pero en la iglesia no. Y si Cristo es la cabeza de la iglesia, y si el Espíritu Santo de Dios habita en cada uno de los creyentes, entonces todos los miembros de la iglesia vamos a ser movidos por ese sentir de todos como si fuésemos uno. Todos debemos pensar en cuanto a la fe como si fuésemos uno. Ese pensar de Cristo es el pensamiento que debe perseverar en cada uno de nosotros. No puede ser de otra manera. El pensamiento que es por nuestro Señor, como dice en 1 Corintios 1:10, en este caso ya no Pedro, sino Pablo escribe y dice, os ruego hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Eso era lo que él le estaba encomiando a la iglesia que estaba en Corintio. ¿Por qué? Porque si todos son hermanos en la fe, es un mismo Señor y un mismo Jesucristo para todos, que debe dirigir cada una de nuestras vidas. Y esta es la unidad a la que está llamando Pedro y también Pablo, que debe reinar en la iglesia. Tener todos un mismo corazón, tener todos un mismo sentimiento, una misma forma de sentir todos, no uno diferente al otro. Y realmente, cuando nosotros vemos en Hechos 4 que se forma la primera congregación en Jerusalén, ¿sabe cómo dice la palabra que eran todos ellos? Dice, la congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. ¿Sabían eso? ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu estaba en todos ellos. Porque no había otra manera de buscar el individualismo o el particularismo de cada quien. El ego, el yo, eso no tiene esa cabida cuando estamos tratando las cosas de Cristo. Porque no hay nada más que un primer lugar y Él lo ocupa todo. ¿Quién? Jesucristo. Él es la cabeza. Bueno, si es así, entonces es imposible que en las iglesias hayan divisiones, hayan contiendas y hayan egoísmo. Pero vemos que no. Lo segundo que les pide Pedro a ellos que deben ser es compasivos. Le dice, sean de un mismo sentir, y luego dice compasivos. El adjetivo de compasivo, este vocablo hace referencia a una persona que tiene consideración, misericordia, piedad, compasión, solidaridad, lástimas, conmiseración, compunción o alguna condolencia
con respecto a los demás. También se dice que una persona compasiva es aquella que es movida fácilmente a sentir compasión por otro. Eso es una persona compasiva. Viendo el artículo, claro, muy bien. Ser compasivo literalmente entonces significa tener el mismo dolor o sufrimiento que el otro. ¿Verdad que suena extraño? Hay una costumbre de parte nuestra que vamos a un mortuorio y le decimos a la persona, te acompaño en tus sentimientos. Lo hacemos casi de una manera muy social. Realmente, una persona compasiva, sí, acompaña el sentimiento con el otro, pero es teniendo el mismo dolor, identificándose con el mismo sufrimiento que tiene la otra persona. Hoy cuando esta niña, esta hermana nuestra dio ese testimonio tan bello de cómo el Señor pues sencillamente ha tenido gracia y misericordia con ella en medio de esa enfermedad. Aquí no se le aguó los ojos. Ajá, miren cómo hacen con las cabecitas. ¿A quién no? Eso es ser compasivo con la persona. Eso es estar y sentir el dolor del otro e inclusive la misma felicidad del otro. En Romanos 12:15 dice, gozaos con los que se gozan, pero también, ¿saben qué dice? Llorad con los que lloran. Compartir las aflicciones, las preocupaciones de los demás. Es un interés mutuo. Esto quiere decir que cuando nuestro hermano llora, yo lloro con él. Y cuando tú lloras, hermano, todos lloramos contigo. Más que un decir, es un sentir. En tercer aspecto que vamos a ver aquí de estas claves, pues sería donde dice amándoos fraternalmente. Amándonos fraternalmente. Habla de amistad y de afecto. Pero en la manera en que lo dice, quiere decir algo como rebajado o doblegado. O sea que una persona que ama fraternalmente no es una persona firme, ni altiva, ni orgullosa, sino que es una persona que se doblega, que se inclina hacia el otro. Dice, se rebaja, o sea, se acerca, se dobla hacia el otro. Es lo mismo que decir que sea cordial, atento, afectuoso, hospitalario, amistoso. Y la palabra en griego que utilizamos aquí es filadelfos. Aquí se viene traduciendo como fraternal. Y viene de la palabra griego, o sea, la raíz griega de filos. Y que tiene que ver con ¿qué? Ustedes se acuerdan, el amor filo y el amor ágape. Tiene que ver con ese tipo de amor o cariño que debemos sentir hacia un amigo afectuoso. Ya Pedro les había escrito anteriormente en el primer capítulo de esta carta diciendo, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos. Miren cómo se refiere, un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Por lo tanto, este no es un amor de hermano que pueda ser fingido, porque habla que debe ser entrañable. Y cuando dice que algo es entrañable, ¿a qué se está refiriendo? A un amor que sale, miren de dónde, de mis entrañas, sale de adentro de mí. No es algo que está flotando en mis labios. No es una idea, es algo mío, de mi interior. Sale para yo brindarle al hermano. Un amor sincero de hermano. ¡Wow! ¡Cuántas cosas bonitas! En un solo versículo, todavía estoy en el 8. Cuarto punto que trata, dice misericordioso, palabra según el diccionario Strong, es sympathés. Y significa acerca de tener un sentimiento compasivo por el compañero, o por implicación de conmiseración hacia la otra persona. Se parece un poco a lo que habíamos hablado de compasivo. Y es que en el español, una palabra con la otra a veces pues se cruzan. Las traducciones de la palabra en el griego son muy variadas en cuanto a lo que es misericordioso. Y van hablando de la misericordia, inclinándose hasta desde el amor, la ternura, la piedad, la clemencia, la bondad, etc. Pero lo cierto es que la traducción, cuando viene desde el hebreo, es que implica aún mucho más.
no trata exactamente de una conducta, sino, como ya hemos referido anteriormente, de sentimientos. Es algo aún todavía mucho más profundo y que proviene del interior de uno. Pues la palabra misericordia literalmente se refiere a las entrañas y a las tripas. ¿Sí? A los intestinos. A eso se refiere la palabra. Por lo cual, misericordioso sería ser una persona generosa, compasivo en el vientre. O sea, de sentirlo, como dije ahorita, entrañablemente, desde mis entrañas, que viene siendo todo lo mío, pero aquí ya cuando lo estamos refiriendo, vienen siendo nuestras tripas también, como decimos. Eso es estar dispuesto por el otro, desde lo más adentro de mi interior. Estar dispuesto a ayudar al otro, a entregarme por el otro. O sea que no es, como decimos, meramente una bonita intención, sino conlleva algo mucho, mucho más. Es un desprendimiento que viene desde dentro de mi ser para yo ofertárselo a una persona gratuitamente. A esto de verdad no hay manera de describirlo tan solo con palabras, es muy difícil. Tengamos presente que Dios es un Dios misericordioso. Y así también Él nos pide a nosotros, sus hijos, que practiquemos misericordia para con los demás. En el quinto punto ahora vamos a ver lo que es amigables. Es lo que aquí dice, misericordiosos, amigables. Que también hay otras traducciones que le llaman humilde. Y viene de la palabra griega de filofrón. Filos, amigo, y fen, la mente. Si lo unimos, la mente amistosa. Eso es amigable, una persona que esté siempre dispuesta a servir al otro. Más que nada una persona complaciente, cortés, benévolo. Pero es una persona que no hace ese tipo de discriminación que normalmente nosotros vemos, que uno es amigo de uno pero no amigo de otro. No, es una persona que su carácter lo hace abierto para con todos de igual manera. Eso es una persona que uno dice, tiene un carácter amigable, bondadoso, dado a los demás. Esa persona es una persona que celebra el Día de la Amistad todos los días, no tan solo un día y no tan solo un momento, sino que lo está celebrando todos los días, porque eso forma parte como una cualidad de su carácter, pero no proviene de uno mismo. Estas cosas provienen de parte de Dios para el creyente. Cabe destacar entonces que Pedro tan solo en el versículo 8 nos ha dado 5 exhortaciones por medio de presentarnos 5 cualidades que finalmente debieran tener, como dice, las iglesias a las cuales él está refiriendo esto, las iglesias de Asia Menor. Pero como dije al principio, esto tiene una vigencia para nosotros indiscutible. Sigue siendo activo para cada uno de nosotros. Pero más que nada, en estos 5 puntos, en estas 5 cualidades, lo que nosotros estamos viendo es 5 formas de cómo nosotros debemos sentir y pensar. Porque dice que pensemos todo como si fuésemos uno. Y después todo lo otro te está diciendo que ese debe ser nuestro sentir. En nosotros ser amigables, en nosotros ser misericordiosos, en nosotros sentir amor fraternal por el hermano, en nosotros ser compasivos. Eso tiene que ver entonces con sentimientos y no con acciones. Son sentimientos que derivan a su vez en actuaciones que nosotros vamos a hacer. Pero primero son sentimientos antes que nada. Pero ahora nosotros lo que vamos a ver es que a partir del versículo 9 al 11 el apóstol Pedro nos va a señalar acerca de lo que debemos hacer, decir y no decir y el porqué de ello. Ok. El verso 9 describe lo que debe ser en suma una persona perdonadora. Y ustedes van conmigo y dicen, no devuelvan mal por mal ni insulto por insulto. Al contrario, Él nos dice que debemos responder con bendiciones, porque eso es lo que es el cristiano. El cristiano debe ser una fuente inagotable de bendiciones. Los cristianos
Debemos rehusarnos siempre a tomar juicio por nuestras manos, a vengarnos, incluso a desquitarnos. Los cristianos debemos abstenernos a decir algo ofensivo como pago de un mal que hemos recibido por parte de alguien. O como decimos, debemos renunciar a poner al otro en su lugar, que es una expresión muy común en nuestros labios. Nuestra actitud como creyente debe ser la de devolver bien por mal, bendiciones en lugar de maldiciones, recordando siempre que Dios es un Dios perdonador, y de la manera en que Él nos ha perdonado, estamos también todos nosotros llamados a perdonar a aquellos que nos ofenden. Y se deben acordar casi siempre de lo que es la oración del Padre Nuestro, que nos estaba enseñando a Jesucristo como el modelo de la forma en que debíamos orar. Esto es un asunto de actitud. Debemos tener y reflejar siempre una actitud perdonadora. No debe ser una apariencia y no debe ser algo que solamente sea de labios, en ningún momento. Cuando niños a veces peleaban dos y decían, vengan por aquí, tú, pídele perdón. Y uno, bueno, perdóname. Y el otro, y tú, perdónalo. Te perdono. Pero era de boca. No es lo correcto es de todo corazón. No es obligarnos nosotros a perdonar a otros que nos han ofendido, es sentir que verdaderamente y realmente estamos perdonando a aquel que nos ofende de la misma forma en que nosotros hemos sido perdonados. Si nosotros antes de estar tratando de ver y cuantificar la culpa de aquel que nos ha ofendido, vemos de cómo nosotros, de qué forma y manera hemos sido perdonados mediante Jesucristo, es suficiente para que no haya agravio que nos haya hecho persona alguna que no reciba un perdón de parte nuestra. Amén. A partir de ahora nosotros vamos a ver entonces lo que son 3 pareados que están a partir del 9 y del 10. Dice, como los consejos de Dios con los que nosotros debemos regir nuestras vidas no cambian, ya que Dios es inmutable. Pedro, como ustedes acaban de leer aquí, utilizó 3 versículos que formaban parte de lo que nosotros conocemos como el Salmo de David número 34. Tomó los versos del 13 al 17. Pues a continuación vamos a sacar 3 pareados porque son uno más el otro. Son 2 oraciones, una presente más la otra. Y vienen como una respuesta a una premisa que dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos. Como en este caso ya es qué es lo que tiene que hacer. Como si fuese una exhortación también en base a que tú guardas todas estas cosas dentro de tu carácter. Pues mira, también agrégale esto más. Y dice la primera de estos pareos, aparte su lengua del mal y sus labios de la falsedad. Si recordamos lo que dice en Lucas 6:45, dice, el hombre bueno del buen corazón, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Entonces más adelante, que a donde quiero llegar, dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si Cristo es el que prevalece en tu vida, ¿de qué tú vas a hablar? Preferentemente tú vas a hablar de Cristo. Si Cristo llena tu ser, y entre tu ser estamos hablando que llena tu corazón, eso es lo que se va a desbordar por tu boca y por tus labios. Cristo. No es otra cosa. Ahora, si no es así y lo que me estás hablando es de, no sé, qué sé yo, cosas muy tuyas, de cómo tú intentas progresar, aunque te lleves por el camino a todo el que se te mete en el medio, pues entonces no creo que Cristo ocupe ese gran espacio en tu corazón, quizás como uno pretende que sea. De la abundancia del corazón habla la boca. Aquí lo que nos está aconsejando Pablo, que ya no lo dijo el salmista David, son 2 cosas. La primera es no hacer daño con nuestra lengua. Y no necesariamente es mentir. Mentir es decir falsedad con nuestros labios. A eso se refiere. Pero cuando dice no hacer daño con nuestra lengua,
muchas veces nosotros, aún diciendo la verdad, hacemos daño. Cuando le cantamos un Panamá a alguien porque estamos disgustados con él, le estamos haciendo daño, estamos tomando una retribución y no estamos diciendo mentira, pero no estamos procediendo correctamente. No lo estamos haciendo. Cuando tú no puedas decir algo bueno de alguien, es preferible callar. Es preferible callar. Hay muchas cosas que se pueden decir de los demás, pero no le hacemos ningún bien con decirlas. No estoy diciendo que tomemos partido con la mentira o con lo mal hecho en ningún momento. Pero hay cosas que sencillamente, si no haces un bien con decirla, si lo que vas a hacer es un mal, te lo dejo ahí. Cuando nosotros decimos que nuestros labios se aparten de la falsedad es el engaño, no tan solo la mentira, cualquier engaño. El decirle a una persona que tal cosa conviene cuando no es así, eso es engaño. Y hay muchas personas que dicen hizo un buen negocio porque sencillamente engañó a otro. Eso no va con el creyente. Si quieres tener amor en la vida, o sea, el amor del Señor en tu vida y ver días buenos porque el Señor está contigo, pues una de las cosas que tienes que hacer es que no haya falsedad en tus labios y que tu lengua se aparte del mal. Dice en la epístola de Santiago 3:2, dice, todos ofendemos muchas veces, y si alguno no ofende de palabra es una persona perfecta, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Por lo que debemos saber, es imposible en nosotros refrenar nuestra lengua a tal manera que podamos ser personas perfectas, varón perfecto. No y no. Pero cada vez que nosotros vamos renunciando a nosotros mismos y vamos dándole al Señor esa parte de nuestra vida para que Él la ocupe y lo vaya llenando Él, entonces sí les puedo decir que Él va a crecer más en nuestras vidas y que va a moldear nuestro carácter de forma tal que cada día nos vamos a parecer a ese varón perfecto que es Jesucristo. Y eso es nuestra meta, ese debe ser nuestro objetivo, parecernos a Cristo. El segundo de los pareos dice, huya del mal y haga el bien. Aquí me gusta porque no tan solo dice huya del mal, no dice huya del mal, no. Aquí te invita a ser proactivo, ya que no se limita a lo que no debes hacer. No debes hacer el mal, aléjate del mal, huye del mal. No, te está diciendo que debes contrarrestar al mal haciendo ¿qué? El bien. Es la mejor manera de no hacer el mal, es hacer el bien. El que está ocupado haciendo lo bueno, ¿no hace lo malo? ¿O sí? No lo hace. No lo hace. ¿Entiende? Entonces, eso es como ir en la vía contraria a la que va el mundo. El mundo maldice. Yo bendigo en Jesucristo mi Señor. El mundo daña, el mundo causa dolor, pues nosotros tratamos de llevarle salvación a aquellos. A los que están sufridos le llevamos consuelo en Cristo. A los que están perdidos, salvación por medio de Cristo. O sea que tenemos mucho que hacer. Y no como algunos dicen por ahí, yo no le hago mal a nadie, pero que nadie se meta conmigo. Yo vivo mi vida solo. Eso es una actitud pasiva completamente. Y nunca debe ser parte del pensar de un cristiano. Nunca. Nosotros no debemos nunca hacer el mal y en su lugar lo que debemos estar constantemente buscando qué bien podemos hacer por otros. Las personas que piensan así de yo no hago nada mal, esa actitud es irresponsable porque tampoco hacen ningún bien a alguien. Las escrituras nos mandan constantemente a hacer el bien, inclusive a nuestros adversarios. Hermanos, es una exhortación, nunca desfallezcamos en hacer el bien, nunca. Por último, el tercer pareo dice, busque la paz y sígala. Yo encontré una traducción que dice, corra tras ella, y me encantó leerla. Yo a ver
seré una Biblia con otra. Y dice, y corra tras ella. O sea, síguela. Eso es lo que quiere decir, pero hay más ímpetu en decir corra tras ella. O sea, no es... ¿La encontraste? Sí, persíguela, no la suelte, no dejes que se te vaya esa paz. Y preguntamos, ¿cuál es esa paz? No es la ausencia de guerra, ni el sentirnos cómodos por la falta de confrontación con la gente del mundo. No. Esa es la paz que nos habla en Filipenses 4:7 y nos dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es la paz de Cristo que nos fue restablecida con Dios por medio del sacrificio de Él en la cruz. Y hoy nos la está brindando a todos, a todo creyente. En Juan 14:27 dice, el mismo Jesucristo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Y dice, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan temor. Wow. Y uno lo analiza. ¿Y qué paz es esa? Sobrepasa todo entendimiento. No es la que el mundo da. No la conocen los hombres del mundo. No la conocen. Y dice claramente, esa que yo le estoy dando, ustedes no se les turbe el corazón, ni tengan miedo, no sientan temor. Es que esa paz que el Señor nos da, esa paz que nos están ofertando aquí, es una paz la cual nos va a mantener a nosotros siempre con el Señor, sin temor alguno, aún en medio de la tormenta. Nos mantendremos firmes, sin turbación ni miedo, aún en medio de la tormenta. Es esa paz que todos debemos buscar, y una vez que nosotros hemos hallado en Cristo, correr tras ella y no dejar que cosa alguna nos distraiga y se nos pueda ir por delante. Esa es la paz que uno debe correr, abrazarla y que no nos la quiten jamás. Concluyo. Y así también concluye Pedro. El que quiera amar la vida y ver buenos días. Y yo les digo que en una sociedad como la que tenemos hoy en día, donde el yo, el ego, el individualismo, el egocentrismo es el que se antepone a todo lo demás, donde mi bienestar egoísta es sobre el bienestar de la mayoría, y no importa cuánto me lleve de encuentro con tal de lograr mis objetivos y mis fines, todas estas cualidades que nosotros hemos visto, estas 5 primeras y después las siguientes, los pareados, pues no tienen verdadero significado, no son aceptadas y mucho menos entendidas por la gente del mundo. Asimismo dice, el hombre natural no le puede percibir estas cosas, han de discernirse espiritualmente. Estos valores en Cristo no son para ellos, son para los creyentes. Pedro está instruyendo a una comunidad de creyentes de cómo debían entonces relacionarse los unos con los otros. Y fíjense que todo va dirigido a que yo haga en favor del otro. En ningún momento está hablando algo que diga, y yo me voy a favorecer de ello. Pero al final, si no se dieron cuenta, ciertamente dice que el que hace estas cosas tendrá paz y tendrá amor en su vida. Sus días serán buenos. Serán buenos. Llevaremos vidas buenas, llenas de amor y de la paz del Señor. Y es lo que dice. ¿Y por qué razón debemos hacer esto? ¿Y por qué razón el Señor nos va a dar ese beneplácito de que nuestra vida esté llena de amor y de paz en Él? Pues sencillamente porque los ojos del Señor, termina diciendo, están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero en cambio, el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. O sea, el Señor está a favor nuestro. Y olvídense del mundo. Si el Señor está contigo, lo tienes todo, todo. Ciertamente aquel que desea amar y ver días felices debe perseguir y cumplir el consejo de Dios. No hay otra manera de lograrlo. Y estos 9 rasgos que yo le dije que podían formar parte del carácter, de las cualidades del carácter de un creyente, pues sencillamente podemos usarlo, como le dije al principio, para nosotros hacer el autoexamen y decir, hey,
como que no está muy claro en mi vida, y ver cuáles son nuestras deficiencias para que nosotros nos esforcemos orando, estudiando la palabra y comprometiéndonos cada día más con el Señor, con una mayor entrega. Y así veremos si hemos madurado lo suficiente o no. Recuerden que crecer es un objetivo para todos los miembros de la familia de Cristo. No es algo que sea a tu decisión, no. Eso está ya dentro de los propósitos de Dios, el que todos crezcamos en Cristo, hasta que lleguemos a ser a la estatura de Él. Eso es lo que hay. En definitiva, y con esto sí termino, ¿cómo debemos ser los cristianos? Repasemos. Todos debemos ser de un mismo pensar. Todos debemos ser compasivos. Debemos ser con amor fraternal, misericordiosos, amigables, humildes, con carácter perdonador. Y a esto le agregamos que el que quiere amar la vida y ver buenos días, aparte su lengua del mal y sus labios de la falsedad, huye del mal, hace el bien y busca la paz y síguela, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Amén, hermanos. Vamos a orar. Cuán bella es tu palabra, Dios mío. Wow, nos fortalece, nos enseña el camino, pero más que nada también nos anima a seguirlo, Señor. Cuando esa palabra entra en nosotros, Señor, y la hacemos nuestra, nos llena. Te pido, Padre, que nunca dejemos de estar confrontados con tu palabra. Nunca dejemos de estar exhortados a seguirla, Señor, a vivir por ellas, a sentir por ellas, a actuar por ellas, Señor. Bendícenos, Señor, y permítenos regresar a nuestros hogares en paz y poner todas estas cosas en práctica en nuestra vida diaria. Te lo pedimos por Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén.